Consolidado el poder interno, la guerra se convirtió en el camino elegido por el Kremlin para devolver a Rusia sus glorias pasadas. Siria fue el gran banco de pruebas que después sirvió para llevar a cabo la invasión a Ucrania, un proyecto que Putin lleva marcado en su ADN. En esta segunda parte de la entrevista, Marc Marginedas recuerda las pistas que fue dejando Putin para quien quisiera entenderlo. Pero, ¿es esta Rusia de Putin de verdad una potencia mundial? ¿Cómo es realmente la Rusia en la que ha vivido tantos años Mark? ¿Tiene Rusia futuro? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. ¿Qué ha obtenido Rusia y por qué? Sí, ¿qué ha obtenido Rusia en Siria? ¿Por qué ha sido tan Bueno, a importante ver, esta o guerra? sea, es decir, Aparte de testear, ¿qué es lo que ha tenido Rusia? Para los profanos, para los que no sabemos así muchas cosas. o sea, Rusia, evidentemente hay tres cosas, o sea, yo creo que hay tres objetivos fundamentales que Rusia perseguía en Siria, y que solo un régimen gobernado por la familia Assad le podía garantizar. El primero de ellos es la base militar de Tartus. Sin la base militar de Tartus, Rusia no puede proyectar su poderío naval en el Mediterráneo. Es decir, o sea, está basado en el puerto ruso más cercano, es Novorossiysk, o en su caso Crimea, que tienen que atravesar el estrecho del Bósforo. O sea, eso hace que no sea, que en caso de conflicto, digamos que sea muy fácil, digamos, aislar a Rusia por un país que, al menos de momento, sigue siendo miembro de la OTAN. Y aunque tenga derecho de pasaje, entonces, bueno, o sea, evidentemente la base de Tartus permite a la Rusia que hemos dicho que cada vez es más asertiva y que además quiere proyectar su poderío en el exterior, pues proyectar su poderío naval en el Mediterráneo. Hay que tener en cuenta, es decir, a partir del momento en que la base de Tartus se abre, los barcos ya no tienen que pasar los estrechos de los Dardánelos y el estrecho de Bósforo para ir a repostar. O sea, pueden repostar en Tartus y seguir navegando por el Mediterráneo, ¿no? Que eso era algo que desde la época de la guerra, desde el final de la Guerra Fría y el hundimiento de la URSS, el país no podía ser, ¿no? Eso por un lado. El segundo es, donde sabemos que hay gas, bolsas de gas muy importantes en el Mediterráneo Oriental, que se reparten entre Siria, Chipre, Turquía, Líbano, y bueno, evidentemente, pues Rusia quiere tener en Siria un aliado para que sus compañías puedan, digamos, tener vía libre para explotar sus yacimientos, ¿no? Eso está ahí. Y luego, además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Turquía, por ejemplo, con Grecia, tiene una disputa importante al respecto, ¿no? O sea, sabemos que hay bastante gas en el Mediterráneo Oriental y bueno, y el control de esos yacimientos es importante. Y luego, una cosa que no hay que tampoco no hay que enseñar es que Siria es el paso obligado para, al menos en una época, para cualquier infraestructura que es de hidrocarburos que pudiera establecerse entre el Golfo y Europa y que pudiera hacer la competencia a su suministro, ¿no? O sea, al suministro de Rusia. Entonces, evidentemente, controlar el Estado era una cuestión literalmente de vida y muerte. Y luego estaba, digamos, un elemento político, ¿no? O sea, un aliado no podía volver a caer, un aliado no podía caer por una revolución de colores, como estaba sucediendo en el espacio postsoviético, y donde Rusia además siempre veía la mano de Occidente, con lo cual o sea, Rusia apostó hasta el final y lo sigue apostando por mantener. Sí, Rusia ha porque es que buscado, a muchas mí veces ahora estamos pensando que está la guerra de Ucrania, pero Rusia sigue en Siria. No se ha ido. sí, 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 no, Rusia sigue en Siria y aparte, o sea, es decir, o sea, la Siria del régimen es literalmente una provincia más de Rusia. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando en la única visita de la que se tiene constancia que realizó Putin a Siria, en la base Jiménez, ahí se ve a Putin caminando junto a Assad. Estamos hablando, estás en territorio de un país que estás invitado y Putin fue un momento a saludar a unos militares rusos y Assad iba caminando con él y una mano por detrás le coge y le dice, uy, tú por ahí no vas.
y Assad se encoge como un caracol y dice, uy, no, no, o sea, es decir, o sea, está claro que ahí quien manda, desde luego, en esa base bueno, y además, por lo que sabemos, hay muchos, o sea, en la zona controlada por el régimen se ven retratos de Putin, es un personaje, digamos, hay un cierto culto a la personalidad, ¿no? Como la persona que supuestamente ha salvado a Siria, o a la Siria, al régimen sirio, de hundirse, ¿no? Eh, ¿A qué precio? Bueno, pues la mitad de la población es desplazada interna o refugiada en el exterior, ¿no? Y el país está totalmente o sea, arrasado. Entonces, bueno, evidentemente, cuando yo me liberaron, pues tenía muy comprometido poder seguir haciendo periodismo en Oriente Próximo y yo vi clarísimamente que el lugar donde el que había que estar era, digamos, en la madre del cordero, que era Moscú. Entonces ahí Y, pedí. y llegas en 2015, Llego, pasa, llego, llego, llegas llego- ahí y o de sea, bueno, repente te cuento un poco. O sea, es decir, mi primer encontronazo con el espacio de regreso al espacio postsoviético, después de mi marcha en el año 2002, profesional, fue en el año 2014. De hecho, a pocos, o sea, yo fui liberado en marzo de 2014 y en junio fue mi primer viaje cuando fue derribado en Ucrania el avión holandés. malasio. Sí, bueno, los Exactamente, el avión holandeses. holandés. Entonces, o sea, fue allá y bueno, fue la primera. Volé hasta Kiev, desde Kiev todavía se podía llegar en tren hasta Donetsk y allí, pues bueno, pues la cobertura fue terrible, ¿no? O sea, llegamos allá, además no había ninguna seguridad, con lo cual se podían ver los cadáveres que habían caído desde 10.000 metros de altura. Muchos de ellos estaban desnudos, o sea, estaban totalmente desprovistos de ropa porque habían perdido la ropa en la caída. Recuerdo un diario, una niña con una letra en holandés que se veía que estaba además, o sea, escrito en holandés y era un diario de un viaje del verano anterior a Sicilia, ¿no? O sea, me pareció, aquello fue terrible, ¿no? Luego además hubo una polémica enorme sobre hacia dónde iban los cuerpos, ¿no? Aunque era zona controlada ya por los rebeldes, los primeros cuerpos fueron trasladados a la morgue en Donetsk y en realidad el gobierno antes lo que quería era que fueran a la zona controlada por el gobierno de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, hubo bastante polémica. Ahí había, evidentemente, soldados y miembros de los servicios que no sabíamos exactamente qué hacían ahí, evidentemente habían venido del otro lado de la frontera y campaban a sus anchas, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, además un momento en el cual todavía pues no eran tan estrictos los controles para entrar en la zona controlada en la zona controlada por los prorrusos de Ucrania, ¿no? O sea, entonces eso, bueno, pues ahí se queda. Eso fue mi primera cobertura. Pero bueno, ya está claro que el periódico bueno, que una vez pasado, una vez recuperado, porque claro, el secuestro pues tuvo una serie de secuelas que había que afrontar, ¿no? Al cabo de un año, pues, bueno, pues logré que el periódico me enviara a Rusia, ¿no? Bueno, logré, o sea, es decir, pero yo tenía clarísimo que no me cambia, que no hubiera. Mucha gente pensaba que, y además, bueno, tampoco me importó demasiado que la gente lo pensara así, ¿no? Que yo estaba huyendo de Rusia, de Oriente Próximo, y que buscaba un objetivo, un nuevo destino, ¿no? Yo veía una continuación de mi trabajo en Oriente Próximo y en Siria, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, evidentemente el tiempo ha acabado por confirmar lo que yo pensaba, que Rusia no era más que Rusia era la continuación natural de aquella guerra. Ujú. Y llegamos hasta ahora, hasta febrero del 2022, una guerra de Sí. baja intensidad, una guerra, digamos, un poco congelada. Eh, siempre digo la misma pregunta. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando de repente entran las tropas rusas a Ucrania? Empieza la A guerra. ver, o sea, es decir, yo tenía ya momentos, o sea, yo quería, no quería, digamos, creer lo que estaba, Tú was eres de tú unfolding, eres de como mi diríamos club. en. De mi club. Lo veo, pero no quiero creerlo. O sea, sí, sí, porque, es decir, me parecía, o sea, la carta que escribió Putin en verano del 2021 sobre Ucrania, sobre lo que pensaba en Ucrania. Yo pensaba, este señor vive en un mundo totalmente real. O sea, porque nosotros íbamos de Moscú a Ucrania
con bastante penuria, porque tenemos que hacer escala en Minsk. Minsk no es el mejor lugar para hacer transbordo de aviones, es un aeropuerto que es un horror, y además está un país gobernado por otro dictador, con lo cual es todo, y nunca sabes si llevas el visado correcto, si llevas el transfer correcto, nunca sabes, o sea, siempre, o sea, te expones a esa burocracia totalmente impredecible, ¿no? Entonces, pero íbamos bastante, todavía se podía ir desde Moscú a Kiev, vía Minsk, repito. Y claro, la Ucrania que nosotros nos encontramos era una Ucrania en la cual se había empezado a aplicar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, donde los cafés, los bares empezaron a surgir, donde tú veías una vida que empezaba a ser surgir un poco como en la Unión Europea, ¿no? O sea, es decir, o sea, una clase media, nada que ver con Moscú, porque Moscú, al fin y al cabo, sí, tiene sus lugares espectaculares en el centro, pero cuando sales del segundo anillo de circunvalación es Mordor. O sea, es decir, es, perdón por la palabra, No, 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 es pero que lo has descrito muy bien. hay una diferencia brutal entre ese centro tan absolutamente limpio, con unos parterres en los jardines, en el jardín de Alejandro, con la bandera rusa, que son totalmente fascistas, donde además ni siquiera recuerda que a mi pobre ayudante que tiró una colilla en el suelo, le dijeron que recogiera la colilla, ¿no? O sea, y luego sales del segundo año de circunvalación y verdaderamente la realidad que te encuentras es muy diferente. Mientras que en cambio en Kiev hay una clase, o sea, es decir, está surgiendo una clase media, ¿no? Ya no te diré, entonces, o sea, cosa que además, incluso, por ejemplo, en otra ciudad se veía todavía, era todavía un proceso todavía más marcado, en Kharkov, que es una ciudad estéticamente totalmente soviética y totalmente rusa, ¿no? Pero la mentalidad era totalmente diferente, o sea, es decir, la gente había desconectado de, 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 Pasado. esa mentalidad imperial, esa mentalidad imperial que todavía hay en Rusia, ¿no? La gente sonreía en la calle, cosa que, o sea, para las personas que hemos vivido en Rusia, Cierto. la gente, o sea, En Rusia, la para los que gente sepáis, para los que no habéis estado en Rusia, si sonríes por la calle sin ningún motivo, te toman por tonto, por idiota. le dan por Es lo tonto. que ellos piensan. O sea, tú vas por la calle así sin más, porque estás contento, y te toman por idiota. O sea, eres tonto. No, o sea, por ejemplo, o saludarte en el ascensor, tener una conversación mínimamente en el ascensor, o sea, no se entiende, son cosas realmente no se entienden. En cambio, tú te vas a Kiev y te encuentras que es un poco el mismo tipo de gente, porque además en Kiev se hablaba cada vez menos, pero en aquella época todavía se hablaba mucho ruso, lo que sería Rusia sin esa desconfianza ancestral, ¿no? O sea, donde la gente, pues, y bueno, recuerdo, pues eso, pues ibas a lugares, o sea, la gente, pues, vivía, lo pasaba bien, se pasaba bien y era todo la realidad es que era todo mucho más relajado en Ucrania que en Rusia, ¿no? Y la gente, hablar ruso, hablar ucraniano, había desconectado del centro de poder y había desconectado de la mentalidad imperial y había desconectado y había dicho, bueno, escuche, o sea, ustedes se quedan ahí, pero yo ya tengo ya mi realidad que es muy diferente. Y eso además, por ejemplo, incluso en Kharkov todavía es más marcado, porque Kharkov sí que es una ciudad que fue muy destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que ha sido fue reconstruida según parámetros soviéticos. Pero en cambio, la mentalidad es completamente diferente y estamos hablando de una ciudad totalmente rusófona, que está a poco más de 50 kilómetros de la frontera. Pero el ambiente, o sea, era muy diferente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las tropas rusas no han conseguido tomar Kharkov. No han conseguido tomar Kharkov, ¿por qué? Porque la población no quiere, la población no quería eso. O sea, entonces, bueno, yo recuerdo que la primera carta, la primera señal de alerta, que fue cuando la carta esa que publicó Putin el verano del 2021, diciendo que Ucrania y Rusia eran lo mismo y que Ucrania era una construcción artificial y tal pascual, yo pensaba, bueno, es que esto, señor, o sea, ¿en qué mundo vive, no? O sea, tiene unos servicios secretos integrados por centenares de miles de personas y nadie le va a decir que verdaderamente que esa Ucrania ya no existe. Esa Ucrania existió, recuerdo, cuando yo estaba en los años 90, la Ucrania en la cual tú llegas a Kiev y te parecía una prolongación, era una ciudad rusa más. Pero esa Ucrania ya había dejado de existir, o sea, había cambiado por completo. Y eso, evidentemente, pues, o no lo quería ver, o él, o decidió que no existía, simplemente, ¿no? Y yo un poco ahí te das cuenta un poco de la disfuncionalidad del sistema, ¿no? De que nadie se atreve a explicarle a Putin, esto no es así, usted se está equivocando. Usted está equivocando. Entonces, bueno, eso me pareció una señal de alerta. Luego, además, yo vi un poco la satisfacción.
de las autoridades rusas y en particular del presidente después de la caída digamos, de la retirada de Occidente en Afganistán, ¿no? Era como ellos sabían, era como habían pensado, ostras, Occidente está todavía más débil. Esto, o sea, y bueno, entonces todo cuando empezaron los despliegues militares alrededor de Ucrania y cuando Putin establece su primero, o sea, su pliego de Ultimátum, ¿no? condiciones, su pliego de condiciones, dices, bueno, este señor, esto es un ultimátum, esto es inaceptable. Porque no estamos, o sea, él decía, o sea, mucha gente dice, no, es que solo que lo único que quería era que Ucrania entrara en la OTAN. No, primero, o sea, la integración de Ucrania en la OTAN no estaba en la agenda ni ahora ni en 10 años, con lo cual, o sea, era tal vez un programa ficticio. Pero es que además, en el pliego de condiciones que exigía Putin, Putin exigía tener capacidad de veto sobre los despliegues militares de la Unión Europea, de la OTAN, perdona, en los antiguos países del Pacto de Varsovia. Es decir, o sea, está regresando por la puerta de detrás a la teoría de la soberanía limitada de estos países. Y Entonces, o sea, el colchón prerruso controlado por Rusia. exacto. Entonces, es decir, o sea, o sea, y eso es totalmente es reescribir, o sea, es decir, es reescribir los resultados de la Guerra Fría y además, entonces, o sea, y él, digamos que confiaba mucho en su capacidad digamos, dos cosas, el temor que suscita en Occidente y en el temor que suscita en Occidente también en la capacidad que tiene de sembrar la cizaña y sembrar y de romper la unidad en Occidente. Entonces, o sea, es decir, o sea, yo tengo clarísimo o sea, que no es que no es que se haya empujado a Rusia porque la OTAN se estaba aproximando a las fronteras de Rusia, ¿no? Sino que este señor yo tengo claro que era algo que estaba en su agenda desde que llegó al poder y que además, y que vio el momento, en ese momento, el momento de llevar a cabo lo que él siempre había querido hacer, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta una cosa, que es que hay un consejero, Andrei Larionov, que deserta a Estados Unidos, es un consejero de Putin, y este señor ya dijo en el año, yo creo que fue en el año 2008-2009, que el gobierno, en el Kremlin se maneja un plan para la partición de Ucrania, y nadie le quiso creer entonces. Estamos hablando de algo, o sea, de algo que en el fondo está en, digamos, El ADN de Putin. en el ADN de Putin. Putin no entiende Rusia sin Ucrania, no entiende Rusia sin ser un imperio. No entiende, o sea, entonces, o sea, es algo que tarde o temprano iba a venir. Entonces, o sea, no creo que. No, y luego, además, o sea, cuando se habla de finlandización de Ucrania, bueno, ya se finlandizó Ucrania. Y no funcionó, porque cada vez que gobernaba un presidente prorruso, lo que intentaba era desarmar la democracia ya. Digamos, o sea, y desarmar los mecanismos que permitían que hubiera un relevo del poder. Entonces, o sea, eso son pantallas pasadas bueno, y yo tengo claro o sea, además estamos hablando de un señor que el status quo, después de la anexión de Crimea, el status quo le pareció estupendo. ¿Qué cambia en el status quo del 2014 al 2022? Nada. No cambia nada, absolutamente. Sino simplemente que él percibió que era el momento de actuar, el momento en el cual él podría recuperar lo que verdaderamente considera que forma parte de Rusia, que es Ucrania, ¿no? Y entonces, pues bueno, y yo creo que luego ya entonces, o sea, eso a mí me hizo me despertó una alarma. Yo pensaba que haría algo, pero que no sería una guerra plena, una guerra total, una guerra que recuperara, o sea, digamos que recuperara un conflicto más propio de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado en Europa, que lanzaría alguna incursión, intentaría tomar Kharkov, quizás, o sea, pero no pensaba que iba a ser o sea, no sé, me pareció difícil de creer, o sea, y siempre lo decía cuando me entrevistaban, me decía, quiero pensar que la opción de la guerra total está fuera, ¿no? Mm. Aunque digamos que poco a poco nos acercamos a ella. Y luego ya el momento, digamos, culmen en el cual yo me di cuenta de que la guerra era inevitable fue la famosa reunión del Consejo de Seguridad televisada
en la cual, pues bueno, él mm, reunió ya a todos los hombres y a la mujer más importante, más poderosa del país, que se llama, es Mantiana Matviyenko, ahí están ahí todos, Naryshkin, Bastrikin, Lavrov, Patrushev, es decir, las personas con más poder. Aquello fue terrible, o sea, es decir, o sea, fue terrible en el sentido en que, o sea, él estaba simplemente, aquello no era un debate sobre qué hacer, sino simplemente se estaba testeando la lealtad de todos sus consejeros, Era ¿no? una puesta en Y escena. él era puesta en escena, exactamente. Y luego, y el momento, digamos que el paroxismo fue con el enfrentamiento que tuvo con Nariskin, que es el jefe del servicio exterior, ¿no? Cuando él le dijo, repiénsese un poco, la decisión estaba tomada. Y él simplemente quería testear digamos, la lealtad de aquellos con los cuales iba a ir a la guerra, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, pues ellos sabían que ese momento, el momento en el cual se iban a convertir en criminales de guerra y probablemente en gente que ya para la cual ya no habría una vuelta atrás, ¿no? O sea, ya no habría la invasión. Entonces, pues bueno, pues eso fue. Recuerdo lo duro que fue digamos, la noche de la guerra. Yo decidí, pues eso, pues que me teníamos que, no- que ya había tenido avisos del FSB, que no puedo decir porque hay otras personas involucradas, pero había tenido toques del FSB, del Servicio de Seguridad, dándome a entender que. Y entonces, bueno, yo pensé que con el inicio de la guerra ya mi situación era muy complicada en Rusia y que nada me garantizaba mi seguridad, con lo cual, bueno, ese mismo día que estalló la guerra, yo escogí un avión para Polonia con la certeza de que ya no volvería jamás a pisar suelo ruso, ¿no? Ujú. Y entonces, pues bueno, eso fue. Y ya desde Ucrania, al cabo o sea, ya no volví a Moscú, sino que volví a España y recuperé mis cosas. Todas mis cosas se habían quedado en Moscú y recuperé mis cosas al cabo de 3 meses, ¿no? Ujú. Pues ha sido un momento muy duro porque yo me sigo pensando, yo tengo una vinculación personal con Rusia. Eh, la gente dice que, bueno, que la gente que somos, que tomamos que nos hemos ido de Rusia, que no somos rusófobos. Yo me parece terrible, ¿no? O sea, yo he pasado toda mi vida estudiando ruso, imbuyéndome de la cultura rusa, disfrutando del país. Yo era muy feliz en Moscú, yendo a patinar en invierno a las 9 de la noche. Vivía en una casa enorme que se llamaba Domna Naberezhnoye, que es una casa enorme es un edificio enorme constructivista que hizo Stalin al lado del río. Y yo estaba 5 minutos caminando el Parque Gorki, en donde cada invierno se instalaba un laberinto para patinar, ¿no? Entonces, pues ese Sí, ya, placer. ya te digo, Marc, que en Ulianos no había esas cosas. No me no me puedo creer que no habíais pistas de patinaje. Sí, había pista, pero no era en forma de laberinto y como mucho tendrían 10 metros de largo. Bueno, pues Era un aquello. poquito más, En más Moscú, modesto, mi vida. no, en Moscú siempre la gente. Sí. El dinero del país siempre está en Moscú y además, es decir, en Moscú tú no siente que vives en un país con graves carencias de desarrollo. En Ulyanovsk me imagino que sí. No, pero es verdad lo que tú Y dices, ¿no? Que la gente que hemos vivido en Rusia, yo por lo menos te estoy escuchando y me siento como tú. O sea, somos países que realmente, somos personas que realmente queremos a Rusia. A mí me gusta mucho claro, Rusia. Yo he sido muy feliz en Rusia, pero lo que no puedo soportar es el gobierno que hay en Rusia. claro, claro, ¿Cómo claro, lleva ¿no? el país y a dónde lleva el país? O sea, yo no quiero pronunciarme. No quiero hacer opinión, porque al fin y al cabo yo soy periodista, yo simplemente constato hechos y que me han llevado a no sentirme ya seguro en Rusia. Y ya está, no quiero, no, o sea, yo constato hechos. Ujú, Esos hechos, explicarlos, me han llevado a no sentirme seguro, ujú. a haber tenido toques con el FSB y entonces, pues bueno, o sea, eh, a mí, pues por ejemplo, o sea, yo siento mucha simpatía por los ucranianos, pero digamos que la vinculación emocional que tengo con Ucrania no es la misma que tengo con Rusia. Es un poco como la que tengo con el mundo árabe, no es un objeto de trabajo, pero yo de Rusia me siento parte.
Ujú, y además también pienso que, por ejemplo, o sea, que la Rusia actual no es más que una fachada que a partir del momento en el cual desaparezca la propaganda, veremos la Rusia real. ujú, No puede ser que no puede ser, es decir, o sea, no puede ser que o sea, que un año antes de iniciarse la guerra, el régimen convocara un referéndum que prácticamente fue ignorado por la población en general. Un referéndum que se reformó la Constitución y en el que se establecía que el presidente iba a poder gobernar literalmente de por vida hasta el año 2036, ¿no? Ese referéndum, yo recuerdo que, bueno, que yo fui a los colegios electorales, entonces para atraer a los votantes había música pop, te daban globos, te regalaban una lotería, y aún así la gente no había nadie votando, sí. literalmente era una escena surrealista y hasta cómica, si no fuera que en realidad era una tragicomedia, porque yo era una tragedia, ¿no? O sea, es decir, ahí se estaba secuestrando y se estaba convirtiendo en una farsa. Y entonces, bueno, o sea, no puede ser que la desconfianza que se demostró, por ejemplo, en el hecho de que prácticamente nadie quería vacunarse hacia el Estado con la vacuna Sputnik, ahora de repente todo el mundo está pues eso, con el régimen y apoyando a Putin, ¿no? Yo un poco me remito, y esta semana he estado con Marina Litvinenko, la he entrevistado en Londres, y ella me decía Es la hija que en realidad la gente que se... es la hija del espía, el- Es la mujer del la mujer. espía que fue asesinado Sí. con Polonio. Entonces ella me decía que en realidad la gente digamos, que vitorea a Putin, en realidad lo hacen como un acto de supervivencia, ¿no? Y un poco, pues lo mismo, la misma mentalidad que se tenía en la época de la Unión Soviética. Hemos sobrevivido a la Unión Soviética. Pues, pues ellos, la idea es, vamos a sobrevivir a a la deriva nacionalista del régimen. Y a la deriva y a la conversión de Rusia en un régimen totalitario, pues bueno, pues vamos a sobrevivir. ¿Cómo? Pues bueno, pues adaptándonos a la situación. Eso no quiere decir que sea una adhesión proactiva, ¿no? O sea, no. Putin, de hecho, cuando empezó la guerra, estaba atravesando, digamos, su momento más bajo de popularidad. En algunos casos Ojo, llegaron a cuando ser, hablamos bueno, de bajo no hablamos de un 40%, ¿eh? no, estamos hablando de un 60%, Por eso digo. pero hay que reconocer, o sea, es decir, o sea, ese 60% para un país para un régimen dictatorial es poco. Sí. Porque no está hablando, porque no se desarrollan esas encuestas en régimen de libertad, ¿no? No puede ser que. Yo recuerdo cuando Navalny regresó en enero del año 2021 a Moscú, la ciudad Moscú literalmente se paralizó. O sea, el gobierno para mantener el control, literalmente cerró todo Moscú, el centro de Moscú. Había tanta gente congregada en el aeropuerto de Vnukovo, esperando a recibir a Navalny, y el avión de hecho fue desviado a Sheremetyevo. O sea, es que ¿dónde está esa gente? Recuerdo que salieron como tres veces la gente a la calle. Había decenas de miles de personas. La gente pitaba con el claxon. ¿Dónde está toda esa gente? Esa gente no está a favor de la guerra. Ujú. Entonces, o sea, entonces lo que quiero decir es que mucha gente se habrá ido, pero también mucha gente que no tenga los medios se habrá quedado y habrá decidido que hay que esperar, ¿no? No sé, yo pienso que la verdadera Rusia saldrá cuando desaparezca la propaganda. La propaganda tiene dos efectos. Uno es, o sea, manipular las mentes, pero otro es dar la impresión de poder y acallar las voces, o sea, a las voces disidentes. Cuando hay una propaganda tan enorme, las personas que dicen es que la guerra no está, las que la guerra no es una buena cosa, lo que saben perfectamente perciben que expresar una opinión que mínimamente ponga en duda el conflicto sería interpretada como un acto de traición, con lo cual se callan. O sea, tiene un efecto intimidatorio hacia las voces disidentes. Con lo cual yo pienso que no, yo pienso que bueno, que las cosas, o sea, es decir, o sea, y luego, nada más que ver, por ejemplo, las informaciones que vienen del interior de Rusia, ¿no? Estos actos en los cuales se ha celebrado, se ha conmemorado la anexión de las 4 regiones de ucranianas ocupadas, ¿no?
la gente, los periodistas que iban a entrevistarlos, la gente decía, hemos venido aquí porque nos toca venir aquí, literalmente. Ujú. O sea, esa adhesión proactiva que hubo con la anexión, que yo no la viví porque no estaba todavía en Rusia, pero Te que digo me yo que contaron sí, que sí, porque con yo con la sí anexión de estaba con lo Crimea de no Crimea y se ha producido. eso fue, yo digo, fue lo de Crimea fue un éxtasis. O sea, sí. Pero eso yo pienso que en o sea, es decir, y de hecho yo sí que certifico que en enero y febrero de 2022 no había ningún entusiasmo por ir a la guerra, ningún entusiasmo. O sea, es decir, en las calles la gente iba un poco intentando abstraerse y ignorando el problema, o sea, lo que les venía encima. No había gente, no había manifestaciones nacionalistas, no había gente. Sí, Putin pesa por Crimea. No había. Eso nunca lo hubo. Ujú. Has hablado de la propaganda. Vamos a ir terminando, porque no te estoy robándote mucho tiempo. La propaganda, hemos visto lo que afecta a nivel interno, pero también la propaganda a nivel externo, ¿no? Cómo Rusia ha sido capaz, o Putin, el régimen de Putin ha sido capaz de vender, no sé si una idea o no sé, un tótem ahí hacia el exterior, que muchos en Europa han comprado. Yo pienso que bueno, eso, o sea, es decir, es un deseo de gente que, digamos, que ver una Rusia que en realidad no existe, ¿no? Una Rusia avanzada socialmente, científicamente. Rusia, señores, Rusia es un estado donde, en muchos aspectos, la sociedad es una sociedad medieval. Vamos a ver, los accidentes de coche. En Rusia se producen infinidad de accidentes de coche en los cuales se ven involucrados coches de personalidades. Y cuando te pasa una cosa así, esa gente, esos conductores que además conducen por Rusia con, digamos, con patente de corso, ¿no? O sea, en Moscú además lo ves muchísimo, ¿no? Esos coches, esos Porsches Cayenne que no respetan las reglas de tráfico. Pues si tienes la mala suerte de chocar con ellos, o sea, olvídate. Porque el sistema simplemente te va a aplastar. O sea, es decir, o sea, primero son coches enormes y el que va a sufrir es tu coche, tu utilitario, pero luego además, o sea, esa gente no sé cómo, o sea, no, esos coches han provocado decenas de tragedias, ¿no? Y de hecho en Rusia hay un movimiento que se llama el movimiento de las cubetas azules, que es un movimiento de conductores que estaban hartos de estos privilegios que existían y que provocaban decenas de tragedias al año, ¿no? Y además, o sea, es decir, o sea, no sé, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Moscú, o sea, siempre intentaba en Kutuzovsky cuando conducía, huir del carril del centro, porque ahí hay un carril que está utilizado por el FSB, te puede salir cualquier coche y si te pasa algo, o sea, olvídate. O sea, me contaba una persona, digamos, unas personas de que llevaban este movimiento de conductores, me decía que el 10% de los coches en Moscú tenían privilegios equivalentes a los que conceden en España a los bomberos o a las ambulancias. Y son coches de choferes de diputados, choferes de jueces, choferes, o sea, es decir, o sea, es algo que es gente que no tenía ninguna razón para tener privilegios, pues los tiene, ¿no? Eso es Rusia. Eso, señores, es Rusia. Rusia es un país en el cual, eh, por ejemplo, tú puedes tener una parte. Moscú es una ciudad que, bueno, cuando se privatizaron los apartamentos, gente llegó a tener un apartamento muy bien situado en el centro de la ciudad. Pero eso no significa nada, porque verdaderamente una compañía constructora te puede sobornar al funcionario de turno, decretarte un estado de ruina del apartamento y te lo quitan. Ujú. Y la compañía constructora hace apartamentos de lujo y a ti te envían a la Bueno, periferia. de hecho, Sobyanin ha hecho eso. Ha hecho Exacto. rehabilitaciones de Sí, sí, pisos, de sí. bloques de pisos antiguos y a los dueños de los pisos les ha ofrecido, les ha dado pisos a las afueras, nuevos, pero y esos pisos Pe- han quedado pe- para pe- 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 constructores. O sea, yo he cubierto unos casos tremendos, o sea, de gente que tenía que ir que estar luchando contra las escapadoras para evitar que vinieran a derrumbar sus pisos. O sea, es decir, o sea, y eso es así, o sea, y además eso, por ejemplo, eso es lo más, este hecho de que la propiedad
tu propiedad privada no vale nada si alguien poderoso ha puesto los ojos en ellas. Está muy bien reflejada en la película Leviatán de David Nanki, ¿no? O sea, es decir, o sea, eso es así, eso es Rusia actual, eso es la Rusia actual. Yo creo que hay un acto reflejo de la izquierda que es identificar a Rusia con la Unión Soviética. Y eso es algo que todavía pervive muchísimo, sobre todo en gente que, digamos, de estructuras mentales muy rígidas, gente además gente que no, que digamos que es capaz poco que gente, pues bueno, pues que no escucha mucho las opiniones de la gente que ha estado sobre el terreno, ¿no? Entonces, o sea, pues bueno, o sea, me parece muy sorprendente que haya fuerzas de izquierda que puedan tener un mínimo de comprensión con el régimen de Putin, cuando en realidad estamos hablando de un régimen, de una caricatura del capitalismo, además, con una estructura, con un corpus ideológico bastante próximo al ultraconservadurismo, ¿no? O sea, los debates en la Duma harían las delicias de formaciones como Vox, ¿no? Entonces, bueno, no deja, eso es muy sorprendente, ¿no? Yo pienso además, o sea, y luego, pues bueno, evidentemente, Rusia tiene clarísimo que la Rusia actual, pese a esta fachada ultraconservadora, también tiene otro elemento, que es un elemento la gente que gobierna Rusia ha llegado al poder en un momento en el cual el país estaba dividido en mafias y entonces, es decir, o sea, ha ascendido utilizando métodos de crimen organizado. Entonces, o sea, el régimen, como dice Kasparov, no es un tema ideológico, es un tema de mafia, dinero y poder. O sea, Rusia es capaz de establecer, de cooptar voluntades en la extrema izquierda, en la extrema derecha y en el independentismo, ¿no? O sea, con todo tipo de métodos. O sea, dinero, está descrito, evidentemente, pues, o sea, pues que Marine Le Pen ha recibido préstamos. Esto es lo que sabemos. Sí, bueno, lo que no Y sabemos tal, es... lo que no sabemos, es decir, o sea, claro, entonces, o sea, y además, o sea, es decir, Rusia no tiene ningún problema, no es un problema ideológico, Bien. y no es un problema ideológico porque además lo vemos clarísimamente en RT, la televisión financiada por el régimen, la televisión en España, en español, es una televisión orientada y escorada hacia la izquierda, y con un discurso muy antisistema, un discurso muy escuela hacia la izquierda, antisistema. En cambio, las televisiones en Alemania, sobre todo en inglés, es una televisión pues vinculada, pues eso, pues anti-inmigración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que? O sea, no es ni siquiera, realmente no es ni siquiera una televisión tendenciosa. Es Es decir, pragmática. todo. Es una televisión, O sea, es un simple herramienta del poder. Con lo cual es muy fácil encontrar las contradicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, yo no quiero volver a hablar mucho de Inna, pero Inna, cuando era subdirectora, se publicaron en su televisión informaciones que eran muy contemporizadoras con temas que son para Podemos muy importantes como la violencia de género, ¿no? De hecho, cuando en la Duma se aprobó la ley que despenalizaba parcialmente la violencia familiar, en la web de español, subdirigida por esta mujer, se aprobó una noticia que decía mitos y realidades sobre la ley de ofetada. Evidentemente importancia a una ley que, desde luego, en España, si se hubiera aprobado, es propia de la ultraderecha. Entonces, es decir, por eso es muy fácil encontrar las contradicciones es muy fácil encontrar las contradicciones en la gente que ha trabajado para los órganos de propaganda del régimen, porque como no hay ninguna coherencia ideológica, sino simplemente eres una herramienta al servicio del Estado, es muy fácil. Entonces, yo creo que hay una combinación de todo, es decir, o sea, de fascinación por el regreso al estatus de superpotencia del heredero de la Unión Soviética, aunque ideológicamente no tenga nada que ver con aquello. Hay probablemente, pues eso, pues hay desde la cooptación por varios métodos, ¿no? Luego yo creo que pienso, por ejemplo, que el ego también forma parte es algo muy importante, ¿no? O sea, un periodista como Robert Fisk, que aunque no cubría Rusia, cubría, digamos, Oriente Próximo. Robert Fisk es un periodista legendario del siglo XX, eh, que bueno, que además que se plantó en el ocaso de su vida y que, pues bueno, pues decidió, para seguir siendo
fuente digamos, De de admiración. controversia y está en el centro de eso, pues bueno, pues como ya físicamente él era un anciano y no podía cubrir la guerra de Siria desde el bando rebelde, que era físicamente muy exigente, pues lo hizo desde el bando del régimen. Entonces, bueno, él se garantizaba así, pues seguir siendo exposures, exposición. Yo pienso que es algo también muy importante, ¿no? O sea, el régimen sirio, perdón, el régimen ruso y el régimen sirio también en su defecto son muy buenos a la hora de adular los egos de las viejas glorias del periodismo. Ujú. Entonces, o sea, y luego, pues eso. Entonces, entre eso, pues ellos han conseguido armar un discurso que además es multiideológico, ¿no? Y está claro, por ejemplo, y además no tiene ningún problema en cambiarlo, ¿no? Recuerdo una de las cosas más interesantes fue ver cómo, o sea, es decir, cómo Rusia, por ejemplo, evidentemente apoyó al movimiento independentista, RT, apoyó con noticias muy duras, o sea, el independentismo en Cataluña, emisarios de los independentistas se reunieron y recibieron promesas de dirigentes rusos, y esos, o sea, y un momento en el cual a raíz de las últimas indagaciones, ¿no? De que Rusia, por ejemplo, iba a enviar a 10.000 soldados a Cataluña, el discurso del régimen cambió. Y era como darse cuenta. Yo lo interpreté, o sea, y María Zaharova, en lugar de burlarse de aquellas afirmaciones, lo que dijo es que los independentistas estaban desesperados porque estaban siendo perseguidos por la justicia española, ¿no? Era un cambio totalmente digamos, digamos, de paso. En realidad, ya no, los independentistas ya habían dejado de ser útiles y, sin embargo, digamos que el sector que podía ser útil de cara a generar simpatías y complicidades en España era la ultraderecha. Ujú. Entonces, o sea, y eso se ve clarísimo. O sea, de repente, María Zaharova, en lugar de burlarse y de reírse, como siempre solía hacer cada vez que habían acusaciones de injerencia sobre Cataluña, dijo, no, es que esta gente está desesperada. Y además, o sea, haciendo un guiño clarísimamente a gente de ultraderecha. Es decir, o sea, entonces, bueno, vuelvo un poco a la frase de Kasparov. Rusia es mafia, dinero y poder, con caras, con caras ideologías diferentes. Y la última pregunta, Marc, y quizá la más difícil. Eh, ¿Cómo ves tú el futuro de Rusia? Tenemos unas A elecciones ver, o sea, presidenciales que no van a cambiar absolutamente nada. yo voy a parafrasear de nuevo a Marina Litvinenko, que me parece una persona bastante sensata y muy fuerte, habida cuenta por lo que ha tenido que pasar, no solo el incidente de su marido, sino además lograr que el gobierno de Reino Unido o sea, considerara que hay un crimen político en el cual había participado el propio Estado ruso, ¿no? Eso fue una batalla que ella emprendió y que fue importante para ella. Eh, eh, Ella dice que Rusia es un Titanic que se dirige hacia el iceberg y que no es incapaz de dar media vuelta y de cambiar de rumbo. Entonces yo veo que es un poco así. ¿Cuánto tiempo tardará ese Titanic en chocar? No se sabe. Ahora, eh, es decir, o sea, Rusia, eh, las pérdidas que ha acumulado Rusia en una guerra, en una invasión como la de Ucrania, son mucho mayores que las acumuladas en 10 años en la guerra de Afganistán. Los soldados, esos soldados y sabemos que han cometido crímenes no en un país lejano situado en Asia Central, sino en el país de al lado, en el país hermano con el cual muchos rusos todavía mantienen vínculos familiares. El día en que Rusia se mire al espejo, ¿qué va a pasar? Si sabemos lo importante que fue, lo importante, el peso que tuvo, la importancia que tuvo, la influencia que tuvo la guerra de Afganistán en la desintegración de la Unión Soviética, es lo que va a pasar. Yo veo, por ejemplo, muy difícil también, hace poco entrevisté a Zakayev, Ahmed Zakayev, que es el antiguo ministro de Exteriores de Chechenia y una de las personas de confianza del presidente Majadov, también en Londres. Él me decía que nadie en Chechenia se ha olvidado de que él cifraba los muertos en Chechenia en las dos guerras en 300.000. Nadie en Chechenia se ha olvidado de esto. Nadie en Chechenia se ha olvidado de lo que sufrió su pueblo. Es decir, estamos hablando de una población máxima de 1,5 millones de personas, ¿no? Eh,
todas las familias han perdido gente y bueno, simplemente la gente está esperando al momento en el cual declara independencia. O sea, Zacayev no ve ninguna posibilidad y nadie lo vería, ¿no? O sea, de que después del trauma que sufrió Chechenia en los años 90 y en la guerra lanzada por Putin, el país pudiera vivir, o sea, como parte integrante de la Federación Rusa, ¿no? Luego, entonces, o sea, es decir, yo creo que eso evidentemente tendrá que salir todo temprano. Luego, no sé cuándo, pero sí que vemos, por ejemplo, sí que vemos ya elementos inquietantemente digamos que muestran la poder, o sea, que demuestran la poder del sistema, ¿no? El hecho de que un personaje como Prigozhin lanzara un golpe de Estado y pudiera plantarse a 200 kilómetros literalmente de Moscú, ¿no? Y que nadie lo pudiera detener. Eh, el hecho de que para conjurar esa amenaza, pues a- había que matar a esa persona, ¿no? Y de la forma en que, y la forma que esa persona ha perdido la vida, evidentemente, sabiendo todo el mundo que era el propio Estado el que estaba detrás de la muerte de esa persona, ¿no? Entonces, eso son cosas que el propio presidente diga bueno, que en realidad el Prigozhin murió porque estaba borracho o drogado y se detonó una granada en el avión. O sea, son cosas que ya rayan. Que si no fuera una tragedia, pues bueno, pues es, digamos, o sea, es totalmente surrealista, ¿no? Entonces o sea, todo eso yo veo y luego sobre todo veo, por ejemplo, que en comparación con el pasado, la propaganda rusa está teniendo mucho menos recorrido. En Siria, la propaganda rusa consiguió verdaderamente cambiar la narrativa, hacer entender al mundo de que Assad era el mal menor, que sembrar dudas sobre la comisión sobre actos tan graves como bombardeo con armas químicas, pese a que la abrumadora mayoría de los ataques son responsabilidad del régimen sirio. Yo pienso que hoy en día la propaganda rusa es un poco tanto y tanto la fuente que al final se acaba rompiendo. Es mucho menos efectiva. Entonces, o sea, eso, pues bueno, pues evidentemente, y sin la propaganda, o sea, Rusia no es un gran, ha demostrado no es un gran poder militar. Rusia ha demostrado que no ejerce un poder blando. O sea, Rusia fundamentalmente, yo pienso que, digamos que todas las posiciones que ha logrado conquistar en los últimos años, una parte importantísima reside en el éxito que han tenido la propaganda, en el hecho de que han sabido funcionar, entender bien cómo funcionan las redes sociales. Eso sí que lo han hecho muy bien. Pero esa máquina ya está funcionando cada vez peor. Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo durará? Nadie lo sabe, es imposible predecir. Ujú. Pues, Marc, creo que nos hemos tirado un buen rato aquí analizando el pasado, el presente y el futuro de Rusia. Y ha sido una clase magistral para mí escucharte, ha sido un verdadero placer. No digas Eh, eso, no, vamos, que todo no, lo que no, te he es contado verdad. sí, está hecho de No, sobras. pero que no, es que es verdad. O sea, yo siempre, a ver, yo tengo mi experiencia en Rusia, pero escuchar a gente que tiene tanta experiencia y que ha vivido tanto y que ha conocido tanta gente, la verdad es que a mí siempre me gusta mucho escucharos y espero que a la gente que vea este vídeo también. O sea que, Marc, te agradezco de corazón. Pues yo encantadísimo y ya sabes que o sea, para mí hablar de Rusia es algo que con gente como tú es un auténtico placer. Venga, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.